Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Huertas. Bienvenidos una vez más a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que vamos a compartir mucho. Es un especialista que también le vemos mucho en la Universidad Bíblica. Y antes de presentarlos, sí quiero recordarles que nos pueden dejar todos sus comentarios en las cajitas de comentarios, contarnos de dónde nos escuchan. Para nosotros es muy importante saber hasta dónde estamos llegando. Si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden colocar ahí. No creo que las podamos responder en este podcast, pero en los siguientes podemos hacerlas. O también podemos, si es una pregunta muy concreta, podemos responderles ahí mismo en el comentario. Entonces, invitadísimos todos y todas a comentar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del Éxodo. Ya hablamos un poco de Génesis, hablamos de algunas cosas ahí, hablamos de Abraham, de Sara también en el podcast anterior. Y hoy ya vamos a pasar al Éxodo. Y para eso vamos a hablar con el profesor Pablo Andy Nash. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Oh, muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto para mí estar con vos, Raquel, conversando. Bueno, el profesor nos acompaña desde Argentina, si más no me equivoco, ¿verdad? ¿Por qué no nos Sí, cuenta sí. un poquitito, también presentarse un poquitito y empezamos? Bueno, mi nombre es Pablo Andiñach, como vos mencionaste. Yo soy profesor de Antiguo Testamento en la Universidad Católica Argentina, aquí en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires. Y bueno, estudié en Israel allá cuando era joven, más joven que ahora. Estudié en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y después pasé también un tiempo en Estados Unidos estudiando. Y ahora doy clase en la Universidad Católica, como decía, y formo parte de otros círculos académicos también aquí en Buenos Aires. También soy profesor visitante en Perkins School of Theology en Dallas, en Estados Unidos, y cada tanto voy por allá. Con la pandemia todo se ha suspendido, ¿no? Así que hace tiempo que no voy, pero cada tanto voy de algunos cursos de Biblia en aquella institución. Bueno, hasta ahí. Escribo, digamos. Y además es bueno decir que soy pastor en la Iglesia Evangélica Metodista en la Argentina. Yo digo que escribo en realidad porque es uno de mis dones, ¿no? Así como yo a veces digo en la iglesia que así como hay gente que toca el órgano o cantan o componen canciones que están común en la vida de la iglesia y nos bendicen por su presencia. Bueno, a mí me toca escribir. Yo no sé cantar, no sé tocar ningún instrumento, pero escribo. Entonces siempre estoy escribiendo algo, ¿no? Bueno, eso es suficiente, creo. Bueno, cuando estábamos planeando este podcast, a mí me llamó mucho la atención diferentes temas. Y entonces la pregunta inicial siempre fue, ¿por qué estudiar Éxodo? ¿Por qué estudiar ese libro, verdad? Y usted me contaba que usted se apasionó un poco por el libro y todo. Entonces, me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Por qué Éxodo? Claro, bueno, en principio porque es un libro que está en el corazón del Antiguo Testamento, ¿cierto? De la Biblia hebrea. Porque está en el Pentateuco. Y el Pentateuco es el corazón de la Biblia hebrea. Después vienen los libros históricos y proféticos, o en la tradición judía se llaman proféticos, ¿no? Los profetas anteriores, Josué a Reyes y los profetas. Pero esos libros son entendidos como la aplicación del Pentateuco, de las enseñanzas, la instrucción. No me gusta decir la ley, porque aunque se lo suele traducir como ley, Torah, no es ley. Torah significa instrucción. Y no es lo mismo una ley que una instrucción, obviamente. La ley es algo obligatorio. La instrucción orienta, ¿no? Entonces, esa Torah, que es la orientación que Dios da al pueblo de Israel, después se muestra cómo se pone en práctica las consecuencias en la historia de Israel en los libros proféticos y también los últimos libros, que son los salmos, los escritos, ¿no? Entonces, Éxodo está en el corazón del Pentateuco y por eso, digamos, es un libro que vale la pena leerlo y estudiarlo, en primer lugar. Después por los temas que trata. O sea, los temas que trata son probablemente los temas fundantes de la teología bíblica. O sea, allí está, bueno, el nacimiento de Moisés, que es el personaje al que se le dedica más espacio en toda la Biblia. Son 4 libros. O sea, el nacimiento es en Éxodo y la muerte en Deuteronomio. Hay 4 libros en los cuales él es el personaje que está detrás de todo.
Y después porque está el relato de la esclavitud y la liberación, ¿no es cierto? De eso podemos hablar en un ratito. ¿Cuál es la significación teológica de esta narración en la cual Israel, que pasa de ser un invitado privilegiado en Egipto, porque bueno, estaba José, que era un hombre muy importante en la corte del faraón, pues trae a su familia y todos los halagan y los tratan muy bien, pero pasa el tiempo y pasan a ser esclavos, ¿no? Y entonces cambia la situación, ¿no? Podemos hablar en un ratito de eso, si querés. Pero cambia la situación y Dios escucha el clamor de esa gente y entonces produce ese acto de liberación. Pero también en Éxodo ya comienzan las leyes. Tenemos los 10 mandamientos allí, tenemos la primera parte del periodo del desierto, y entonces la llegada al monte Sinaí. Entonces también tenemos en el Éxodo la parte de la entrega de la ley. Y eso es fundamental para la teología del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, Éxodo, por eso se justifica estudiarlo, porque casi como que ahí están concentradas las cosas que después van a reflejar en el resto del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, la vida de Jesús está en buena medida marcada por algunos hechos centrales que suceden en el Pentateuco y algunos en el propio libro del Éxodo, ¿no? Entonces, bueno, eso explica por qué es importante conocer el Éxodo. Bueno, lo que vamos a hacer en este podcast va a ser hablar un poquitito de como diferentes eventos o momentos muy particulares que suceden en el Éxodo y esta simbología y cómo esto se relaciona con lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Cómo después esto se recrea y pasa después a los diferentes libros del Antiguo Testamento. Incluso hablamos también de que sucede en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que algunos, Sí, algunos claro. eventos se reinterpretan. Pero hay algo antes de eso, y no es exactamente del podcast, pero hay algo que me gustaría que habláramos un momentito, y es la relación que tiene el Éxodo con la teología de la liberación, porque es a raíz del evento del Éxodo que se empieza a desarrollar esta teología. ¿Por qué no hablamos? Insisto, no es el tema del podcast, pero me No, parece entiendo. muy, muy importante poderlo A mencionar. ver, las teologías de liberación, digo teologías porque la teología latinoamericana es quizá la expresión más que culmina todo un largo proceso en la historia del cristianismo, en el cual hubo momentos en que los creyentes entendieron que el Dios era un Dios liberador, ¿no? Y entonces la teología de la liberación en América Latina es como que retoma esa corriente y la lleva a su máxima expresión. Pero cada vez que los cristianos sintieron que se sentían oprimidos y recurrían a su fe, generaban lo que podemos llamar una teología de liberación. Y esa teología se construía, en general, se construyó sobre la experiencia del Éxodo. Si el Éxodo es aquel momento en el cual los esclavos claman a Dios. Y fíjense que alguien clama a Dios cuando ya no tiene otros recursos. Siente que ya no tiene otros recursos, ¿no es cierto? Por eso ahí en Éxodo dice que Dios oyó el gemido. Y es muy lindo esa traducción, porque es correcta la palabra que se usa, porque gemir no es gritar. Gritar es cuando uno grita porque espera que alguien lo escuche, ¿no es cierto? Uno grita porque dice si alguien me escucha. Pero un gemido ya es algo que una criatura hace cuando ya no tiene esperanza. Cuando el gemido es simplemente la expresión de dolor, de angustia, y no tiene alguien que, no está pensado para que alguien me escuche, ¿no es cierto? Y es a esa situación extrema a la que llega el pueblo de Israel por la esclavitud y la opresión y la injusticia a la que es sometido, al genocidio como es sometido, narrado en los primeros capítulos, en el primer capítulo de Éxodo, Dios, que cuando nadie lo escucha, Dios lo escucha. Entonces ahí se revela una característica del Dios de Israel, que es un Dios que se solidariza con el marginado, con el oprimido, con la persona que está siendo violentada, y sale en su defensa. No es un Dios así, que está desde arriba y dice, bueno, estos son los buenos, estos son los malos, vamos a buscar ahí un cierto equilibrio. No, dice, se pone del lado de los oprimidos, se pone del lado de aquellos que están siendo maltratados, asesinados. Se pone del lado de la víctima. Entonces, y lo libera, ¿no? Porque también esa es otra.
el Éxodo nos muestra que no es un Dios que tiene, digamos, compasión en el peor de los sentidos de la palabra compasión, ¿no es cierto? Decir, bueno, me duele que haya gente que la pasa mal o que esté sufriendo, entonces Dios se siente sensibilizado por esa situación. No, no, es un Dios que actúa, es un Dios que toma decisiones y no solo se siente compasión, ahora en el mejor sentido, es decir, sentir junto con el otro, eso es compasión, ¿no? Sentirse acompañado con el otro, sentir lo que está cerca del otro, sino que actúa y obra en consecuencia. Por eso el acto de liberación. No es solo decir pobre gente, sino, es decir, pobre gente, pero la vamos a liberar. Y ahí, bueno, viene toda la historia del Éxodo, el nacimiento de Moisés, todo el proceso de liberación. Bueno, a eso digo, eso es muy, muy, muy importante para construir una teología de liberación. Y eso en América Latina fue captado con mucha claridad, ¿no? Entonces, por eso es que hay libros fundamentales de la teología latinoamericana de liberación que se construyen sobre una interpretación del Éxodo y sus consecuencias posteriores, ¿no? Por ahí vamos, pero ustedes van a tener un podcast sobre teología de la liberación específico y ahí podrán abundar más en detalle, ¿no? Sí, pero me parece un detalle maravilloso porque casualmente es eso, esta persona o esta población pobre que gime constantemente por las situaciones y cómo sentir un Dios que acompaña, un Dios que está ahí, que camina con su pueblo, que sufre con su pueblo. Entonces me parece maravilloso. ¿Ya? Bueno, usted me contaba que en el Éxodo existen muchos eventos que tienen una simbología muy fuerte, que tal vez nosotros a veces los leemos y lo pasamos un poco por alto, ¿verdad? Y uno de estos eventos que es muy interesante son las plagas. Entonces ya, Plagas, sí, claro, ya claro. pasamos, ya Moisés está grande, ya estuvo con Faraón, ya se fue, y ahora vuelve y aparecen estas 10 plagas, grandes, fuertes, muy, Sí, muy, muy traumáticas, no sé si utilizar esa palabra, es algo que no sé si, claro. asumo que es algo que no se había visto. Entonces, ¿por qué no hablamos de esta simbología y Bueno, buscamos esta otra perspectiva? el tema es que el libro del Éxodo es un libro, yo diría la Biblia en general, ¿no? Está cargada de símbolos. Es decir, una de las aproximaciones hermenéuticas que a mí me gustan y que yo de algún modo expongo en algunos libros, es lo que yo podría llamar, aunque no me gusta llamarlo así para poner un rótulo, algo así como una lectura simbólica, o sea, lectura de los símbolos en la Biblia. Y digo esto porque, especialmente para los textos más antiguos, los relatos de Génesis, de los patriarcas, los relatos de Éxodo, etc., es muy difícil remitirnos a la historia fáctica. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento se habla de el Jesús histórico o el Pablo histórico, bueno, hay herramientas para tratar de identificar qué hay y qué no hay de historia en esos relatos, ¿no es cierto? Se discute todo, pero bueno, es posible, hay herramientas para llegar hasta algo, conclusiones positivas o negativas. Pero para los relatos de Génesis 8 es imposible, no hay la posibilidad de hablar de un Moisés histórico, de un Abraham histórico. Lo que tenemos son relatos, es literatura. Ahora, es literatura construida sobre la historia, ¿no? Pero esto no quiere decir que no sean históricos, lo que quiere decir es que nosotros, el texto no nos está exigiendo que determinemos qué hay de histórico y qué no hay de histórico en esos relatos, ¿no? Sino nos está llamando a que hagamos interpretación, a que hagamos hermenéutica. ¿Cuál es el mensaje de esos relatos? ¿Cuál es la simbología que está detrás? ¿No? Y ahí podríamos decir casi todos los textos, por supuesto no solo del Éxodo, ¿no? Muchos textos de la Biblia también. Ahora, esa íntima relación entre la narrativa bíblica y la historia es importante retenerla como concepto, porque el libro, la Biblia no es lo que después en Occidente llamamos libros religiosos. Los libros religiosos hablan de la espiritualidad, de los ángeles, de las cosas que pasan en el más allá y cosas por el estilo. Y la Biblia no habla para nada de eso. La Biblia habla de la historia real de un pueblo, aun cuando lo narre en épocas muy primitivas, donde, digamos, la historicidad hoy no la podemos probar, pero no importa, está hablando de una experiencia histórica, o sea, de los patriarcas o del Éxodo, ¿no? Entonces, acá podemos, en el marco de esto, ponemos las plagas. Hay libros escritos enormes, libros, páginas enteras, tratando de explicar las plagas históricamente, qué pasó, cómo se podía poner rojo el Nilo,
que si había, no sé, algún tipo de crustáceo que era medio rojizo y entonces explotaba esos crustáceos. Yo creo que es perder el tiempo buscar esas cosas, porque las plagas tienen una simbología muy fuerte. Todas las plagas están, cuando uno las analiza, además hay una estructura literaria, ¿no? No vamos a perder tiempo en eso, porque digamos, sería muy largo, pero son 9 plagas en realidad, que van juntas, la décima es distinta, y son 3 grupos de 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, están así organizadas. Pero bueno, no entremos en esos detalles, pero es una construcción literaria, ¿no? Y ahora, las plagas tienen que ver con la lucha entre los dioses, así está planteado. Es decir, entre las cosas que hacen puro o impuro a la gente, según el concepto bíblico, pero también el concepto egipcio, porque los egipcios también consideraban, tenían leyes de pureza e impureza. Entonces, para decirlo, en un ejemplo, en la primera plaga, que el río Nilo se transforme en sangre, la simbología que está ahí es que la sangre transmite impureza, o sea, en la tradición hebrea, pero también egipcia. Entonces, cuando por acción del dios de los esclavos se transforma el río Nilo en sangre, lo que está diciendo el texto, y el mensaje es, vea, le están dando un mensaje al faraón, ¿no? Es decirle, vea, el dios de los pobres, el dios de los esclavos, el dios de los que no tienen poder, tiene más poder que el dios suyo. Y usted se siente muy poderoso y usted manda a matar a todos los niños y a todas las, quiere explotar a la gente, pero vea, el Dios de Israel, que es un Dios de los pobres, es el Dios de los esclavos, ese Dios tiene más fuerza que su Dios, que no puede defender el río Nilo, que para ellos era la vida, es el símbolo de la vida, porque obviamente vivían del río Nilo. Entonces, transformar en sangre el río Nilo es llevar ese río al máximo grado de impureza. Tocar sangre transmitía impureza para israelitas y para egipcios también. Y así uno podría ir analizando cada una de las plagas, en donde el faraón trata de protegerse y no puede, digamos, en el concepto de su Dios no puede protegerlo de las acciones del Dios de estos que no valen nada, son esclavos. Sería impensable eso para ellos, hay un mensaje muy profundo. Porque en la antigüedad se consideraba que los pueblos tenían dioses y según el pueblo tuviera un dios más poderoso que el otro, ese pueblo iba a ser más importante que el otro. Por lo tanto, se suponía que el dios de los egipcios, los dioses egipcios, eran más poderosos que los dioses de los hebreos. Por una cuestión muy simple. ¿Qué clase de dios tenés que te deja en la esclavitud? Entonces, tu dios es un dios muy débil. No te deja en la esclavitud, no te puede sacar de ahí. Mira a mí, qué importante que soy, que tengo un Dios que me hace faraón, me hace dueño del mundo. Pero esa es la lógica, digamos, del poder, pero la lógica del Dios de la Biblia, de la teología bíblica, es otra. Es que el Dios de Israel domina las fuerzas y es capaz de liberar a los esclavos. Entonces, así para hacerla corta, porque si no tendríamos 9 plagas, pero fíjense, por ejemplo, la plaga de los mosquitos. Cuando un mosquito pica, produce una lastimadura en la piel y eso transmite impureza en la concepción de la antigüedad. Y la última plaga, la novena, la última de la serie de 9, es la de la oscuridad. Esa plaga es impresionante la simbología porque se usan las mismas palabras que están en el Génesis cuando se habla de que todo era oscuro y Dios hizo la luz. Entonces, ¿cuál es la última plaga? Dios pone oscuridad en Egipto, pero ilumina la casa de los israelitas. Es como decir que Dios, el Dios de los esclavos, envía al faraón y a su gente casi a la etapa precreacional, como llevarlos a la edad de piedra. Ustedes ya no tienen más poder, no saben ni hablar, no son nada. Están en una etapa donde todavía ni siquiera había sido creada la realidad. Y Israel tiene luz, ¿no? Entonces, hay una simbología muy fuerte. Bueno, por supuesto, la 10ª plaga. Ya le iba a preguntar porque me dejó claro, picada. ¿Y qué pasa claro. con la 10ª? Y bueno, la 10ª plaga se corre del esquema, juega distinto, de hecho está separada de las otras 9, hay una serie de actos litúrgicos en el medio, entre la 9ª y la 10ª. Y la 10ª, bueno, la 10ª es la más fuerte de todas, porque es la que ataca la vida, ¿cierto? Y fíjense que lo que el relato cuenta es que el faraón es incapaz de defender la vida del hombre más importante del reino, que es el hijo de él. Entonces, todo faraón sentía que su hijo primogénito
era el heredero de la corona. Por lo tanto, después del faraón, el hombre más importante de toda la humanidad, para decirlo de algún modo, para ellos era la humanidad completa, era el hijo del rey, el primogénito. Y el faraón no puede defenderlo. O sea, a ver, los dioses de Egipto no pueden defender la vida de ese joven. Entonces mueren los primogénitos. Hoy decimos, bueno, qué barbaridad matar a los primogénitos, ¿no? Pero hay que entender la simbología que está detrás. Yo sinceramente no creo que haya historia, ni creo que sea necesario que haya historia. Yo creo que son relatos simbólicos. No me parece que Dios haya mandado matar a miles de niños y de hombres grandes, primogénitos, porque el primogénito no era solo los hijos, también puede ser padre de familia primogénito, ¿no? Yo no creo que haya sido así. Lo que interesa acá es la simbología, ¿no? De un pueblo que sabe que tiene un Dios que es más poderoso que el Dios de los poderosos. Y entonces, bueno, ahí hay un juego de símbolos muy profundo. Y ahí hay que analizar las plagas, ¿no? Y no quedarse que si pasó un terremoto y si el terremoto produjo que el agua se pusiera roja, o si caían ranas del cielo. ¿Cómo van a caer ranas del cielo? Bueno, un huracán que arrancó ranas de una laguna. Una tontería eso. Yo creo que no es ese el sentido del texto. Entonces, dos cositas importantes. Primero, no quedarnos en el marco, sino buscar el fondo, ¿verdad? Sí, No claro. quedarnos con si eso, sino qué es lo que nos quiere decir el texto al final. Y lo otro es algo muy interesante que usted acaba de decir, es como algo recurrente en todo el Antiguo Testamento va a ser el cómo Israel, siendo un pueblo pequeño, siempre va a intentar luchar contra el grande. Es como el ratoncito peleando contra los leones o los elefantes, ¿verdad? Entonces es algo muy recurrente que si vemos de forma general todo el Antiguo Testamento es esto, la lucha del pequeño contra el grande, como el David y el Goliat, digamos. Sí, Esto sí. es algo muy Y recurrente. es algo que se repite en la historia de Israel, porque nosotros como leemos la historia del Antiguo Testamento, ya escrita y ya desde afuera y conociéndola, nos da la sensación de que Israel es un pueblo que, bueno, que fuera de la época de la esclavitud, es un pueblo poderoso que anda haciendo la guerra con todo el mundo. Pero en realidad, cuando uno lee detenidamente, se encuentra con que Israel es un pueblo muy débil y que fuera del periodo de la conquista, que también podríamos analizarlo, ¿no? Porque este es el relato de la conquista, después fue un pueblo que siempre fue perdiendo territorio, siempre, desde el primer, digamos, que se instalan en Canaán. Y me gustaría decir que la instalación en Canaán no es la expulsión de los pueblos de Canaán, porque algunas veces se dice, no, pero Israel tiene su tierra ahí porque expulsó a todos. En realidad no es cierto, eso en la misma Biblia cuenta que después ellos viven y conviven con los cananeos, hay pueblos cananeos ahí, siempre hubo pueblos cananeos conviviendo en el territorio de Canaán junto con Israel, ¿no? Obviamente está la guerra de conquista, están esos relatos donde matan a todo el mundo, pero eso hay que saber también que son símbolos, ¿no es cierto? Que era la forma en que se contaban las guerras en Israel. Pero Israel se instala en Canaán y convive con los otros pueblos, ¿no? Cuando dice la tierra del Eteo, del Jebeseo, del Fariseo, y va nombrando todos los pueblos, esos pueblos siguieron estando en Canaán después que Israel se instala, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, siempre en las sucesivas guerras y sucesivos momentos que venían los asirios por el norte, los egipcios por el sur, Israel fue perdiendo territorio. Es un pueblo que no logra expandirse, al contrario, va perdiendo, hasta que después finalmente en la historia queda el pequeño Judá, ¿no? O sea, el segundo templo, hacia el final, antes de la era cristiana, Israel está reducida después del cautiverio, queda reducido ni siquiera a Judá, queda reducido a Jerusalén y alrededores, ni siquiera el original Judá. Es decir, que es un pueblo que siempre fue perdiendo territorio, siempre fue un pueblo débil y pequeño y sometido a las potencias de la época, ¿no? O sea, que en ese sentido el Dios de Israel es el Dios de los pueblos débiles. Bueno, eso. Y ni siquiera, digamos, cuando se quiere exaltar la figura de Salomón y de David, qué sé yo, bueno, se los exalta literariamente. Pero la historiografía muestra que Salomón tampoco fue tan poderoso como aparentemente se quiere decir que fue. Los relatos exaltan siempre a los grandes próceres. Hoy hacemos lo mismo en otros países, más allá de que hay gente que son héroes realmente en otros países, pero siempre se exagera un poco la virtud de los héroes, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con Salomón y con David.
Pero en realidad, cuando uno analiza un poco la historia, y aún dentro de la Biblia, uno empieza a mirar detalles y dice, pero como entonces no era tan poderoso, entonces no era tan así, porque en realidad Israel fue siempre un pueblo débil. O sea, para decirlo ahora, pasando a la teología, Dios elige a un pueblo débil, no elige a los egipcios para decir, este es mi pueblo, no elige a los romanos después para decir, bueno, esta es mi nación, ¿no? No elige a los persas. Eh, Elige a Israel, que es un pequeño pueblo perdido en la historia y en la geografía. Entonces es interesante para reflexionar eso teológicamente. Un ejercicio que una vez me pusieron a hacer en clases, un profesor ahí de la universidad, fue muy interesante. Nos decían, busquen el equivalente a kilómetros cuadrados de lo que fue el pueblo de Israel o la ciudad de David, digamos, en el reinado de David, y comparen ese territorio con una ciudad de su país o de su provincia. Y nos dimos cuenta que era Nada, un pueblito. claro. Y es que nosotros tenemos este imaginario construido durante tantos siglos de que Israel fue un pueblo muy grande. Y en realidad no. Claro, claro. Era No, pero muy además interesante. la misma Biblia muestra que es un pueblo pequeño. Nosotros, a veces por una lectura apurada o por si a lo largo de la historia se ha querido exaltar a Israel como pueblo de Dios, pues igual, el pueblo de Dios no puede ser un pueblo débil. Pero la misma Biblia muestra que es un pueblo débil, es un pueblo que no puede salir a defenderse, que generalmente tiene que andar haciendo alianzas y a veces se equivoca, por supuesto, pero es un pueblo débil. Pero la reflexión es esta, que creo que tenemos que hacer, teológica, es Dios elige un pueblo débil. Dios podía haber elegido, como yo decía recién, decir, bueno, mi pueblo elegido son los egipcios, un pueblo poderoso, con tremendas, una cultura inmensa como la egipcia, o los asirios, o los persas, o quien fuera, ¿no? O después los romanos. No, Dios elige un pueblo pequeño, perdido ahí en el fondo de lo que era lo que es hoy decimos el cercano oriente, o sea, Canaán, que no es nada, es una pequeña lonja de tierra entre el río Jordán y el Mediterráneo. Entonces, Dios elige eso, entonces uno hay que reflexionar teológicamente, ¿por qué Dios elige a ellos y no a los poderosos? También en la elección de Israel hay una simbología muy fuerte. Un Dios que elige a Israel es un Dios que, digamos, de algún modo rechaza o no quiere elegir a los egipcios, a los asirios, a los persas, a las grandes, a los griegos, por ejemplo. En una época estaban los griegos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué mensaje nos da a nosotros esta elección de Dios, ¿no? Bueno, y acá hay temas que tocan con la teología, por ejemplo, el tema de la encarnación, es para reflexionar, ¿no es cierto? Porque Dios, si algún modo, se encarna en ese pueblo. Entonces, ¿por qué se encarna en ese y no en otro? Hay que entender también que en la Biblia, esto es un concepto importante de la teología bíblica, que cuando Dios elige una persona, un pueblo, una situación, no significa que rechace a los otros. Porque a veces hay malentendido. El pueblo elegido, entonces se supone que si este es el pueblo elegido es porque Dios rechazó a los otros pueblos. Pero no es así, en la Biblia no es así. O sea, la bendición de Dios es para la humanidad. Y por eso Dios le dice a Israel, serás luz de las naciones. O sea, no es luz para Israel, es luz de las naciones. Así lo proclaman los profetas, ¿no? Entonces, eso significa que elegir un pueblo no es rechazar a los otros. Y esto es importante desde el punto de vista teológico, porque, digamos, pensemos incluso espiritualmente para las personas, ¿no? Dios nos pide a cada uno, nos da dones, nos da una función en la vida de la iglesia o en la vida de la comunidad, pero eso no quiere decir que haya rechazado a otros, ¿no? Es lo que me toca a mí, y ese es el rol que le tocó a Israel. Entonces, es importante para reflexionar esto, ¿no es cierto? Incluso en sentido misionero, ¿no? O sea, Dios que elige a un pueblo no rechaza a los otros pueblos. El Dios que elige a una persona no rechaza a las otras personas. Simplemente le elige para una función. Bueno, ahí está, eso ya vamos a la teología. Ya tenemos tarea para reflexionar, para trabajar, para pensar. Así No, que les invito. Y si alguna persona quiere dejarnos su reflexión en los comentarios, lo puede hacer perfectamente. Volviendo un poquitito al éxodo, porque a mí dale, este tema que estamos trabajando me apasiona mucho y si no me voy por ahí. dale. Hay algo muy interesante. De hecho, cada vez que estuve practicando la pregunta, ¿verdad? Se me venía esta imagen de la película viejísima de los 10 mandamientos y entonces Moisés sube a esa montaña, ¿verdad? Ya después de haber Sí, logrado claro. sacar, de liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces sube a esta montaña famosa, el monte Sinaí, y ahí hay truenos y rayos y es todo majestuoso según la película, ¿verdad? Y Dios le da la ley o los 10 mandamientos a Moisés.
¿Por qué no hablamos un momentito de este evento? Y no sé si los demás en su imaginario tienen esta misma imagen que tengo yo, ¿verdad? De este momento poderoso y magnífico de Moisés ahí arriba. Claro, claro, claro. No, es que eso es un momento crucial, como otros que hemos mencionado, ¿cierto? Es muy interesante que ellos llegan al Sinaí a los 2 meses de haber salido. Apenas salieron, cruzaron el Mar Rojo y ya están en el Sinaí, ¿cierto? Y ahí se van a quedar 13 meses, según el relato bíblico, están 13 meses, de modo que les queda por delante casi 39 o 38 años. O sea, esto pasa al comienzo del periodo de Israel en el desierto. Yo insisto, de acá no podemos inferir nada histórico, en el sentido de pruebas históricas, pero sí lo que el relato dice, ¿no? Entonces, esta ubicación en el tiempo nos muestra que el Dios que libera de la esclavitud es el Dios que le da una ley para poder vivir. Inmediatamente que salen cruzan el Mar Rojo y pasan unas semanas, y ya Dios dice, bueno, ahora hay que llegar aquí y tiene que tener una ley para poder vivir, porque la ley es para la vida. O sea, la ley no es algo que nos aprisiona. Ahí tenemos los cristianos, tenemos una lectura un poco complicada de la ley, especialmente por la discusión que Jesús tenía con los legalistas. Pero Jesús no rechaza la ley. Y el apóstol Pablo tampoco la rechaza, ¿no? No rechazan la ley como tal, rechazan el legalismo, rechazan colocar la ley por encima de la vida o de la gente. Pero sin ley no se puede vivir. Y eso está ahí en el relato del Éxodo, porque apenas salen, ya Dios los llega al Sinaí y dice, bueno, ahora vas a tener una ley para poder vivir. Sin ley no se puede vivir. Y entonces ahí sucede algo maravilloso ahí, porque sucede que Dios le dice a Moisés, bueno, el relato sigue hasta el libro de Números, ¿no? De estancia en Sinaí. Pero al comienzo le dice cómo tiene que construir esa bendita tienda, porque ellos no tienen templo. Entonces le dice cómo construir la tienda. Entonces fíjense que se acuerda el relato del Éxodo, bien, primero le dice cómo hay que construir la tienda. Construir la tienda de esta manera, con los palos de esta manera, el altar de esta manera, y que eso, y la describe, la tienda la describe. Pero después Moisés baja con esas tablas tan benditas donde dice todo lo que tiene que hacer, la ley, las instrucciones que Dios le da, y se encuentra con que la gente ha construido un becerro de oro, ha construido un Baal, el becerro es el Baal, ¿no? El ídolo por antonomasia de Canaán, de oro, lo hicieron con sus aros y con sus anillos. Ustedes se dan cuenta que eso está muy simbólico, porque si eran esclavos que acababan de salir, no tenían aro de oro ni anillos de oro, no podían tener joyas. Pero no importa, el relato no interesa tanto la historicidad sin detalles, sino los símbolos que hay dentro. Entonces sacan lo mejor que tienen, sus aros, y sus anillos, y su qué sé yo, y con eso hacen un ídolo para adorar. Entonces llega Moisés y saben lo que pasa, ¿no? Moisés se enoja, rompe las tablas, etc. Pero después se construye la tienda. O sea, la segunda parte se narra cómo se construye la tienda. O sea, primero dice la instrucción de construirla y después viene becerro de oro, escena del becerro de oro, y después viene la construcción de la tienda. Y es muy interesante esto por lo que significa teológicamente, porque el pueblo que construye la tienda ya es el pueblo que ha revelado su condición de pecador y irse a la idolatría, de desconocer las bendiciones de Dios, que de eso se trata, idolatría, que este es el Dios que nos sacó de Egipto, dicen, ¿no? Y están adorando un muñeco de oro. Y sin embargo, Dios, ahí podríamos decir que teológicamente Dios tendría toda el derecho de aniquilar a ese pueblo, ¿no? La ira de Dios podría haber dicho, bueno, este pueblo, yo hago todo lo que he hecho por ellos y fíjense cómo me pagan. Entonces, bueno, le voy a mandar un rayo del cielo y que desaparezca todo el mundo, no merecen vivir. Y sin embargo, Dios, digamos, reconoce esa falta del pueblo y sin embargo lo ayuda y lo lleva adelante para que construyan la tienda y para que puedan adorar a Dios, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es un Dios que acepta también las limitaciones humanas. Los seres humanos en la Biblia no están descritos como... Yo hago un poco un chiste con esto. Digo, si buscamos santos, con lo que nosotros decimos santos así en sentido vulgar, ¿no? Personas perfectas que se hacen siempre bien y que se portan muy bien y que nunca se equivocan, o santas que son las mejores mujeres del mundo porque ayudan a todo el mundo. Bueno, de eso en la Biblia no vamos a encontrar ninguno. Santos y santas en la Biblia no hay, en el sentido vulgar de la palabra.
En la Biblia hay hombres y mujeres reales, que ponen su vida al servicio de Dios, pero también son pecadores, también se equivocan, también tienen tentaciones, y esos son los hombres y mujeres reales de la vida cotidiana que son los descritos en la Biblia. Entonces, no nos tiene que asombrar que ese pueblo hiciera un ídolo y quisiera adorar al ídolo. Y no nos tiene que asombrar que Dios, a pesar de eso, diga, bueno, igual son mi pueblo. No lo destruye por esa falta, por ese pecado, sino que dice, no, es mi pueblo, es el pueblo que yo elegí. El pueblo que yo elegí es un pueblo como todos los pueblos, un pueblo pecador, un pueblo que tiene pasible de grandes maravillas y de grandes actos de fe, pero también de bajezas y de olvido de Dios y una serie de cosas, ¿no? Ahí hay un teólogo japonés, ya fallecido, ¿no? Kitamori, que escribió un libro extraordinario, se llama El dolor de Dios, está traducido, ¿no? El dolor de Dios. Pero tiene un libro de la década del 40, donde él dice, el ser humano, claro, él lo escribe después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un japonés que vive la Segunda Guerra Mundial, japonés cristiano, y él dice, el ser humano merecería por lo que ha hecho, la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, por lo que ha hecho merecería la ira de Dios y la destrucción de Dios. Pero Dios ama a ese ser humano. Y aún en sus errores, en sus bajezas, en sus peores acciones, Dios rescata la vida del ser humano y lo llama una vida distinta, ¿no? Entonces, y ahí habla del dolor de Dios. A Dios le duele, que tendría que destruir ese ser humano, pero como lo ama, no lo destruye. Y ahí viene el título del libro, ¿no? Es un libro extraordinario, yo lo recomiendo. Perdón que le interrumpa. Hay una pequeña aclaración que quiero hacer. Se sobreentiende, pero por si alguien no lo entiende, igual lo voy a explicar. Cada vez que usted menciona la palabra tienda, estamos hablando del tabernáculo, ¿verdad? Perdón, el tabernáculo, sí, claro. Entonces sí. Es esto, cada vez que se habla de tienda, estamos diciendo del tabernáculo. Y ahí Sí. yo quiero hacer una pregunta muy interesante porque fue un dato que aprendí en una clase, ¿verdad? Y es la similitud del tabernáculo, o sea, la forma con las diferentes, se me olvidó la palabra, como los edificios de los alrededores de la ciudad tienen una forma muy similar a la del tabernáculo, o al revés, más bien el tabernáculo tiene una forma muy similar a las diferentes construcciones de alrededor. Entonces ahí vemos esta influencia cultural de todas estas ciudades hacia el tabernáculo. Me parece muy interesante. Lo que pasa... Perdón, y ahí mismo, para agregarle a esa, también me gustaría que habláramos un momentito, esto no lo planeamos, pero se lo voy a hacer, porque algo que hemos aprendido en diferentes podcasts es que Israel no era monoteísta al inicio, eso sucede después. Entonces, claro, que aparezca este becerro de oro del que ahora hablábamos, este Baal, ¿verdad? Ya entendiendo esto, tal vez haya un poquito de razón, ¿verdad? O sea, estaban acostumbrados a adorar a diferentes dioses. Entonces, tal vez si hablamos un poquitito de esta interculturalidad, no sé si decirlo así, de Israel en su contexto. Bueno, Israel tiene 3 etapas, digamos, grosso modo, en su concepción de la divinidad. Hay una primera etapa que es politeísta, pero que no está reflejada en la Biblia. Porque como todo pueblo de la antigüedad éramos politeísta, ¿no? Quizá que está reflejada en el nombre que le dan a Dios, que es Elohim, que es un nombre plural, ¿no? O sea, Elohim significa dioses, pero con el tiempo se transforma en una palabra singular, pero tiene estructura de plural, termina en im, que es la forma plural del masculino plural del hebreo, pero la palabra es en la Biblia es singular, ¿no? Pero entonces sospechamos que ese plural, esa forma plural, la morfología de la palabra, viene de muy antiguo y probablemente de algún periodo en que era como todos los pueblos de alrededores, eran politeístas. Ahora, hay un segundo momento, que es el que más prevalece en el relato bíblico, no hacia el final, no hacia el final, después de cautiverio ya no, pero hasta esa época, que es lo que lo solemos llamar digamos, tienen monolatría, lo solemos llamar, una palabra media, no sé si es muy técnica, pero monolatría, o sea, se reconocen que hay muchos dioses, pero se adora uno solo.
Y esa es la forma más propia del Antiguo Testamento. Si nos pensamos en el primer mandamiento, es un mandamiento que no es monoteísta, es monolátrico, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. Sí, hay otros dioses, pero no vas a poner a ninguno delante mío. Entonces, eso es monolatría, no es monoteísmo. Porque el Antiguo Testamento, porque los 10 mandamientos son muy antiguos, ¿no? Entonces vienen de la época de la monolatría. Entonces Israel acepta que hay otros dioses, pero dicen nosotros adoramos a solo uno. Y ese digamos, si se quiere, es el gran avance o la gran, digamos, descubrimiento de la teología israelita antigua, ¿no? de que bueno, puede haber una multiplicidad de dioses, nosotros vamos a adorar a solo uno. Y el pacto lo hicimos con un Dios, no con un panteón de dioses. Hay salmos donde aparece el panteón de dioses, que son resabios del periodo politeísta o monolátrico. Recién después del regreso del cautiverio en Babilonia, se puede hablar de un Israel monoteísta. Ellos probablemente el monoteísmo lo definen en Babilonia y lo traen. Entonces ya el Israel de Esdras en adelante es claramente monoteísta y el Nuevo Testamento ya lo es, ¿no? Por eso Pablo va y le dice a los griegos, ve acá hay un montón de dioses, pero ustedes no saben de qué se trata. Que no saben cómo se llama, ese es el verdadero y ese es el único, ¿no? Pero Israel tenía esa idea de que los otros pueblos tenían otros dioses y que existían. Por otro lado, eso se cruza con esa concepción de dos concepciones. La del Dios del lugar y la del Dios de los padres. ¿Cierto? El Dios del lugar es, en este lugar mora Dios, un Dios. Si yo voy a esa aldea, adoro a ese Dios. Después al día siguiente camino 2 días y llego a otra aldea, adoro a otro Dios, porque en ese lugar hay otro Dios. Entonces el Dios del lugar, ¿no? Pero Israel no tiene esa idea originalmente, tiene la idea de el Dios que acompaña a la gente. Por eso, cuando le preguntan quién es tu Dios, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tiene un lugar, es el Dios de los padres. Y ese Dios de los padres va conmigo donde yo vaya. Entonces, por eso en el desierto tienen que construir el tabernáculo, porque ese Dios va caminando con ellos. Si fuera el Dios del lugar, diríamos, bueno, Dios está acá, supongamos, en el monte Sinaí, y tengo que volver al monte Sinaí para adorarlo. Pero no, Dios se revela ahí y va caminando con ellos a lo largo del camino, del periodo del desierto. Recién cuando hacen el templo, hay una especie de mezcla ahí de concepciones, y hacen el templo en Jerusalén, el tipo de Salomón, y ahí es como que Dios mora en ese templo, y ya no se mueve, pero ya es un Israel sedentario. Entonces es otra concepción incluso sociológica, política, no es el Israel sedentario, que ya tiene una monarquía establecida, es otro contexto social y cultural y religioso, ¿no? Pero el Dios de Israel, digamos, de los antiguos textos, es un Dios que se traslada, es el Dios de los padres, se traslada con uno. Mientras que los otros pueblos tenían dioses fijos. Uno llegaba a un lugar y acá se adora a tal Dios. Y después llega al otro y adora al otro Dios. Y allá voy y allá el otro Dios. Cada Dios estaba instalado en un lugar. Bueno, Israel no tiene esa idea. Más bien es el Dios que acompaña al pueblo y va caminando con ellos por el desierto y se va manifestando en distintos lugares. Es una idea muy linda esa, para trabajarla teológicamente. Porque es un Dios que acompaña, ¿no? Es un Dios que está con la gente, que si yo por alguna circunstancia o el pueblo de Israel va al cautiverio, Dios va con ellos al cautiverio, ¿no? Entonces es un Dios que se traslada con la gente. Eso es un tema muy lindo para la teología bíblica y para explorarlo, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de una teología que libera, que se preocupa por los problemas de la gente, también es un concepto muy rico, porque no es el Dios que se instala en un lugar de confort, estoy bien, acá es una gran catedral y un hermoso edificio, acá vivo yo, sino que es un Dios que está con la gente. Entonces, bueno, hay mucha tela para cortar ahí. Bueno, ahí me acaba de dar una imagen muy bonita, siempre que la leo me gusta mucho, y es este Dios que acompaña. Entonces, está este pueblo dando vueltas en el desierto por muchísimos años, ¿verdad? Y entonces de día hay una nube que les acompaña y les protege de ese sol, ¿verdad? Entonces siempre está ahí. Y de noche hay una columna de fuego que les ilumina, les da calor, etc. Entonces ahí está ese Dios presente, ¿verdad? Y esto me lleva a otra pregunta que también
qué pena que esté improvisando las preguntas, pero es que me vienen así mientras No, hablamos. Y son me las encanta. mejores, dale. Y entonces, este periodo de estar en el desierto, o sea, ir de Egipto a Canaán era un viaje relativamente corto, ¿verdad? Mm. Aún así sucede algo, el mismo pueblo, según el relato bíblico, era el mismo pueblo desobedece a Dios, entonces Dios dice, ninguno de ustedes, bueno, ya ve, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Porque Mm. estuvieron ahí y no se la creyeron. Nada, como dice el dicho, nadaron y se Sí, ahogaron en la orilla, ¿verdad? Y no se lo creyeron, entonces dan vueltas. Entonces, sí. pensando un poco en la simbología y en todo esto, este periodo de 40 años en el desierto, ¿qué nos Fue hace enseña? mucho ¿Qué tiempo, nos ¿no? dice? Claro. Para nosotros, verás que yo lo estuve pensando, para nosotros no es tanto tiempo porque de una generación que desaparezcan 40 años tampoco es mucho porque nuestro nivel de vida ahorita es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, tal vez hablemos un poco porque es algo que me parece demasiado Eh, interesante. son símbolos, por supuesto. Los 40 años son símbolos también. Pero la pregunta es cuál es el símbolo. Porque uno dice, es un símbolo. Bueno, pero ¿cuál es el símbolo? ¿Qué es lo que está transfiriendo? Entonces, el símbolo es siempre algo que remite a otra cosa. Por eso es un símbolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Se habla de esos 40 años, ¿no? Y el mismo relato habla de la generación de la esclavitud y la generación del desierto. O sea, la gente que va falleciendo. En esa época se vivía 25 años, como mucho, digamos, la mayoría de la gente, ¿no? Había gente que vivía más, pero la mayoría. Entonces, van falleciendo porque son gente mayor, etcétera, y van naciendo nuevas personas. Entonces, los que nacen en el desierto son los que van a entrar en Canaán. Entonces, uno dice, bueno, desde el punto de vista de la historia, podrá ser así. Bueno, no me importa cómo es la historia, porque de esa época no tenemos historia. Pero lo que sí me importa es qué hay detrás de todo ese relato, ¿cierto? Entonces uno piensa, bueno, Dios lleva a ese pueblo como un proceso de purificación del pueblo, ¿no? Un pueblo que conoció la esclavitud, ahora van sus hijos y sus nietos que ya no conocieron la esclavitud y que vivieron la experiencia del desierto. La experiencia del desierto, en la tradición de Israel, es muy interesante para nuestra teología latinoamericana, porque es la experiencia de las personas que viven exclusivamente de lo que Dios les da. O sea, si tuviéramos que ponerlo en términos de nuestros días, diríamos, la gente más pobre de nuestras sociedades, ¿no? La gente más pobre de nuestras sociedades viven como los israelitas en el desierto, viven de lo poco que pueden encontrar, ¿no? Para poder comer, para alimentar a sus hijos. En el desierto no había nada. Y bueno, obviamente está la simbología del maná y de las codornices, que es casi lo único que hay para comer, y eso viene de Dios. Entonces, hoy podemos decir, bueno, ¿quién hoy se parece a esa situación sociológica de Israel? Bueno, la gente más pobre de nuestras sociedades, ¿no? Que dependen de trabajos pequeñísimos, de trabajos malos, de lo que poco de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Que Dios los alimenta. Y entonces fíjense cómo esa experiencia de esa generación del desierto, que es la de vivir prácticamente de la gracia de Dios, de lo que Dios les da, porque ellos no tienen nada, nos marca también un tipo de teología. ¿Y dónde encontramos la materia prima para nuestra teología? ¿Dónde tenemos que pensar nuestra materia prima? ¿No? ¿De dónde sacamos los elementos para construir nuestra reflexión bíblica, nuestra reflexión teológica? ¿Los sacamos de las grandes bibliotecas? Bueno, hay que leer los libros, por supuesto. Acá atrás mío hay un montón de libros. Yo no digo que yo no estoy en contra de los libros, ¿no? Pero digo, la vamos a sacar de ahí, o la vamos a sacar de la experiencia de la gente, ¿no? De la experiencia de estar con aquellos que son los que les toca la peor parte en la historia de nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, la Biblia nos muestra que la teología bíblica se construye a partir de aquellos que les toca la peor parte. O sea, podemos decir, Israel es un pueblo pequeño. Esta gente que entra en Canaán viene de decir, no tenemos nada, no tenemos nada, tenemos nada más que lo que Dios nos manda, que es el maná y las codornices, y con eso hay que vivir. Y el agua que sale de la roca, y nada más. Entonces, esa es la gente que Dios elige para construir su pueblo, ¿no? Entonces, la simbología del desierto es la simbología de las personas que tienen que realmente experimentar que viven de la gracia de Dios. Entonces nosotros hoy también tenemos que pensar dónde está esa gente en nuestros días. Y la vamos a encontrar en los marginados, en los oprimidos, ¿no? También yo digo, yo no quisiera que se me interprete mal. Yo creo que uno puede tener
comodidades económicas y también ser un buen creyente y una persona bendecida por Dios, ¿no? Porque es cuestión también de dónde ponemos nuestros valores, ¿no? Nuestros valores y nuestras cosas. Pero si buscamos sociológicamente cómo se expresaba y dónde encontraba el Dios de la Biblia el material para mostrarse, lo vamos a encontrar en los más pobres, en los más abandonados por la sociedad. Y hoy tenemos millones de personas, ¿no? En esa situación. Y eso nos tiene que alentar a nosotros, a nuestra teología, ¿no? Cómo construimos nuestra teología, cómo predicamos. Yo soy pastor, así que cómo predicamos. ¿Cómo predicamos el Evangelio hoy? ¿Y qué lugar le damos a las personas marginadas de nuestra sociedad? Porque la Biblia es el lugar principal, ¿no? Con ellos construye su pueblo. Los construye primero con esclavos y después, bueno, primero lo construyó con Abraham, que era un hombre que no tenía nada, ¿no? Salió de Ur de los Caldeos y que caminaba sin nada. Después lo construye con esclavos. Después lo construye con un pueblo que llega a Canaán y no tienen nada. Entonces, hay muchas cosas ahí que uno puede ir hurgando en lo que serían las narrativas bíblicas que hablan de qué clase de Dios es el Dios que la Biblia muestra. Y bueno, y para eso te das cuenta, Raquel, que hay mucho para reflexionar y para pensar, ¿no? Y para sacarle jugo al texto bíblico, ¿no? Aquí sigo apuntando preguntas, pero no me va a dar tiempo de hacerlas. Bueno, dale. Hay dos cosas que sí me parece súper importante mencionar. Y voy a hacer las dos al mismo tiempo, aunque son preguntas completamente aparte. La primera es que mencionáramos un poquitito sobre las mujeres en el Éxodo. Y de una vez anuncio que vamos a tener un podcast exclusivo de las mujeres en el Éxodo. Entonces, esto es apenas como para introducir. Y la segunda es algo que me llamó demasiado la atención cuando estábamos hablando de qué trabajar en este podcast, ¿verdad? Y es quién es el personaje principal del Éxodo. Porque, bueno, mejor yo no digo para que usted lo cuente, ¿verdad? Uno a ver, tiene una Raquel, idea, mira, una idea y cuando empezamos a hablar yo dije, oh, por Dios, es cierto, es diferente. Raquel, me encanta que tengan un podcast sobre las mujeres en el Éxodo, porque es un rol extraordinario cumplir las mujeres ahí. Y siempre decimos, la Biblia es un libro machista, patriarcal, etcétera, lo cual es cierto, porque la cultura en la que se escribe y el contexto social en que se escribe es verdad, pero también pero es la Biblia, y Dios coloca su cuña de rebeldía en todos los relatos, ¿no? Entonces yo no voy a entrar en ese relato porque ustedes van a tener un podcast completo. Pero fíjate un solo detalle. El faraón dice, maten a todos los niños, ¿no? Pero si son niñas, déjenlas vivir. ¿Se acuerdan? Le dice a las parteras, vayan a los partos y bueno, cuando ustedes vean que es varoncito, lo matan. Y si no, la dejan vivir, ¿no? Por lo mismo después cuando dicen, echen al río, ¿a quiénes? A los varones, a los varoncitos. ¿Por qué dejan a las chicas vivas? Porque las chicas son inofensivas para la concepción del faraón, ¿no? Las mujeres no sirven para nada. Por lo tanto, déjenlas vivir, pobres nenas, ¿no? A lo sumo terminarán trabajando de lavanderas y poniendo la mesa en las casas de la gente rica de Egipto. El faraón desprecia a la mujer y despreciarlas le vino bien porque las dejó vivir, ¿no? Y fíjense que el relato, fíjate, ¿no? Que el relato muestra que son todas mujeres las que salvan a Moisés, ¿no? La hija del faraón, la esclava del faraón, la hermana que va allí, la madre que está allí, las parteras que, bueno, no matan a los niños. Todas estas mujeres que el faraón decía, déjenla vivir porque no sirven para nada, son las que rescatan a Moisés, que es el líder de la liberación que va a finalmente sacar a los esclavos. Entonces, ese desprecio por la mujer, aunque les vino bien porque no las mataban, pero ese desprecio de decir, bueno, la mujer hay que dejarla vivir porque nunca van a ser un enemigo para nosotros, ¿no? Las mujeres no pueden ser nunca un enemigo para el faraón. Sin embargo, ellas fueron las que pusieron la semilla de liberación, primero las parteras, ¿no? Que dijeron, no vamos a hacerle caso al faraón, y después la esclava, ¿no? La esclava de la egipcia, de la princesa, que cuando encuentra la canastita, en lugar de tirarlo al río, porque ella sabía que tenía que tirarlo al río, si era el niño hebreo, dice, no, lo agarra, se lo lleva a la princesa y lo rescatan, ¿no? Hay una solidaridad de mujeres ahí, ¿no? Frente a un niño que llora, bueno, las mujeres no pueden matar al niño, ¿no? Entonces hay una valoración del rol de la mujer en ese relato, de esos primeros capítulo 1 y hasta el 2, ¿no? Hasta el relato de Moisés, del nacimiento, 1 y 2,
un rescate y una ubicación del rol de la mujer en la historia y en la génesis de la liberación, que se nos ha escapado muchas veces. Yo insisto, la Biblia es un libro patriarcal, pero cuidado, porque tiene muchas cosas ahí adentro que las hemos leído mal o no las hemos leído y que dan a la mujer un rol realmente que para la época era muy, muy, muy llamativo. Lo otro, Raquel, que me preguntas es algo que yo a veces digo, ¿no es cierto? Sí. Uno dice, claro, Moisés es el gran personaje. En realidad, el gran personaje de todo el relato es Dios. El gran personaje es Dios, porque Dios está detrás de todos esos eventos. Muchas veces se ha dicho, y con razón, que cuando uno lee Éxodo, también cuando uno lee Génesis, en algunos pasajes, ¿no? Pero cuando uno lee Éxodo, especialmente el comienzo de Éxodo, Dios casi no aparece. O sea, están los esclavos, está el faraón, está la opresión, después está Moisés, qué sé yo, y Dios no aparece. Entonces dice, bueno, ¿quién es el personaje central acá? Pero quien lee eso con cuidado, se da cuenta que la mano de Dios está detrás de todo. El gran personaje, digamos, del Pentateuco, para decirlo de algún modo, no es Moisés. Moisés es el instrumento que Dios utiliza para llevar adelante su plan de liberación. Entonces, eso es importante también, ¿no? Porque a veces uno cree que los seres humanos son más importantes que aquel que les da el rol que ejercen y por el que incluso dan la vida, ¿no? Pero Dios es el que está detrás de todo eso. Así que bueno, me alegro que tengan un podcast por el rol de las mujeres porque van a ver que hay cosas maravillosas ahí para extraer, ¿no? ¿Qué más tenemos? Profesor, lo que no tenemos es tiempo. ¿En serio? ¿Ya se acabó esto? Ya, se nos fue rapidísimo. Entonces, bueno, me quedan unas cuantas preguntas, pero lo que podemos hacer es después retomarlas en algún otro podcast. Deja pasar un tiempo y volvemos a conversar. Exactamente. No, yo estoy muy feliz, he aprendido muchísimo. Lo que me encanta es que se nos abren que se nos da estos puntos de verdad para reflexionar, para pensar, para volver al texto y tratar de quitarnos esos lentes que a veces nos ponemos con ya muchas ideas preconcebidas y buscar otra forma de verlos, y eso para mí es muy, muy, muy valioso. Yo creo, Raquel, yo quisiera decir esto final, para esto que mencionas. La Biblia es un libro tremendamente rico, por supuesto, porque es la palabra de Dios, pero es un libro que merece ser leído y releído y releído. Cuando creemos que entendimos todo, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por entender, ¿cierto? Entonces, cualquier lectura que sea, como decimos en hermenéutica, que clausura el texto, porque decimos, esto es lo que dice y se acabó, esa lectura empobrece la Biblia. Y nosotros no tenemos ningún derecho a empobrecer la Biblia, porque la Biblia es riquísima en mensajes, en enseñanzas, y no la vamos a agotar nunca. Entonces, hay que volver a leerla, ¿no? Por eso a veces decimos, de esto prediqué el año pasado. Sí, pero lo que prediqué el año pasado no es lo que voy a predicar hoy. Porque la Biblia nos abre nuevas perspectivas cada vez que la leemos. Así que, bueno, en ese sentido estoy de acuerdo en que no tenemos que tener lecturas rígidas ni definitivas, sino estar abiertos a que el Espíritu nos ayude a leerla e interpretarla. Bueno, ¿qué le parece a modo de conclusión? No Dale. sé cómo quiere que lo hacemos, hacerlo. Tal vez un resumen o más bien como qué consejos o qué es que usted nos acaba de dar uno, por eso estoy pensando, ¿qué hacer ahorita para releer el Éxodo? ¿Cómo pensarlo? ¿O qué ponerle atención? No sé, ¿cómo Sí. podemos concluir esta parte del Éxodo? ¿Qué sería lo que usted nos diría así como para terminar de resumir y de cerrar todo esto que acabamos de conversar? Mira, el leerlo, y leerlo una vez y otra vez y releerlo, ¿no es cierto? El Éxodo tiene cosas muy, muy profundas. Por ejemplo, y para que ustedes vean cómo el Éxodo abre puertas, es como, casi diríamos, hay un metalenguaje en el Éxodo. Uno lee el Éxodo, no puede quedarse en el Éxodo, tiene que saltar a otros lados, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno después va a los evangelios y dice a Jesucristo lo crucificaron en Pascua, celebramos la Pascua nosotros todos los años, recordamos la Pascua, uno dice, ¿pero qué casualidad que a Jesús lo crucifican en Pascua? ¿O hay una simbología detrás de eso? Porque podía haberlo crucificado cualquier día del año, pero no, él muere en Pascua, ¿cierto? Y resucita en Pascua. Entonces, ahí hay que volver al Éxodo. Cuando leemos los relatos de la crucifixión y resurrección de Cristo, hay que volver al Éxodo para entender
con más profundidad qué es lo que está pasando en esos días en los evangelios, ¿no? Entonces, ven, el Éxodo hay que leerlo y hay que leerlo con los ojos bien abiertos porque refleja después en montones de otras partes, por supuesto en los profetas, por supuesto en los libros históricos y en los libros poéticos del Antiguo Testamento, pero también refleja en los relatos de Jesús, y el apóstol Pablo va a retomar también temas del Éxodo. Entonces, es como un libro que hay que leerlo con los ojos muy abiertos y con el espíritu muy abierto para no quedarnos en que a mí me enseñaron esto en la escuela dominical, cosa que yo felicito a los maestros y maestras de escuela dominical. Yo digo, yo soy un hijo también de la escuela dominical, ¿no? Yo los felicito, pero eso que nos enseñaron es una lectura, pero nosotros podemos hacer otras también, ¿no? Y le hacemos justicia a nuestros maestros de escuela dominical si en lugar de repetir lo que nos enseñaron, volvemos a leerlos y volvemos a buscar nuevas enseñanzas y sacar nuevas conclusiones. Así que yo diría eso, ¿no? Leer con los ojos abiertos y con espíritu generoso. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad que se nos hizo chiquitito. Sí, claro. Una de las preguntas que tenía que apuntar era la Pascua, pero yo creo que ese es un tema que tal vez podamos tratar después. Quiero aprovechar un momentito para darle las gracias a Jessica Mora, que es la persona que edita este podcast y hace que quede bonito y todo para que ustedes lo vean muy bien desde sus dispositivos. Y también a Karen Mamani, quien es la encargada del departamento de comunicación, la que se encarga de poner todo en las redes, de mandar a hacer ay, se me olvidó la palabrita, como la portadita que siempre tenemos y todo. Y a la profesora Eli, la rectora de la Universidad Bíblica, por permitirnos siempre tener este espacio y por supuesto agradecerle mucho a cada uno de ustedes, cada uno y cada una de ustedes que nos escucha, que nos ve, que apoya este podcast. Recuerden dejar sus comentarios para saber de dónde nos escuchan con sus dudas, y si ustedes quieren saber más información también pueden preguntar por nuestros cursos libres. Nada más dejan en comentario y les mandamos la información. Bueno, no nos queda más que despedirnos, profesor. Muchísimas gracias. Mis cariños a muchos de mis amigos y amigas que tengo ahí en la UBL, empezando por Elizabeth, por supuesto, la rectora, pero también otra gente ahí que no quisieran empezar a nombrar, me voy a olvidar de alguien, pero hay muchos cariños tengo por hermanos y hermanas de esa universidad. Sí, bueno, profesor, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Estoy segura que muy pronto le vamos a volver a invitar. Yo estoy muy feliz de todo lo que hemos aprendido y de verdad de esta invitación a reflexionar sobre todos estos momentos y darnos cuenta también que lo humano que es todo este proceso. Eso es lo que a mí me ha encantado de estudiar la Biblia, que hay un proceso humano. Nos lo habían enseñado tan divino, tan espiritual en la iglesia, por lo menos en la que yo me formé, ¿verdad? Todo era tan como en otro nivel, ¿verdad? Tan espiritual, y ya luego acercarme y darme cuenta que es tan humano, tan rico, que el mismo sufrimiento que muchas veces ellos tuvieron todavía se ve en la sociedad, bueno, todo esto reflejado. Bueno, es espiritual, pero en otro sentido. Exactamente. ¿No? Es espiritual, por supuesto, pero en otro sentido que no es el que generalmente se entiende en nuestra cultura occidental, en nuestras iglesias. Todo un proceso humano. Entonces, claro, muchísimas gracias por esta invitación y de verdad, por aceptarnos esta invitación, y de verdad nos vamos a ver muy pronto. Y bueno, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Hoy les acompañó Raquel Huertas y el profesor Pablo Andinash desde Argentina, y nos vemos en la próxima. Ahí está, chao.